Era el año 1996, un año que muchos recordarían por eventos que marcaron sus vidas de maneras inesperadas. Los picos nevados de las montañas rocosas vigilaban Boulder, Colorado, una ciudad enclavada en la naturaleza, donde la serenidad parecía ser la norma. Una ciudad conocida por su belleza y tranquilidad, sus paisajes pintorescos y su atmósfera pacífica atraían a aquellos que buscaban un respiro del bullicio de la vida urbana. Boulder era un lugar donde la gente venía a escapar de las duras realidades del mundo, un refugio donde la vida parecía más simple y las preocupaciones más lejanas. Las familias paseaban por Pearl Street, disfrutando del aire fresco de la montaña. Las tiendas locales y los cafés acogedores ofrecían un sentido de comunidad y pertenencia. Los niños reían en los parques, su inocencia era un hecho. Sus risas resonaban como una melodía constante, un recordatorio de la pureza y la alegría de la infancia. Pero el 26 de diciembre, esta imagen idílica se hizo añicos. La tranquilidad de Boulder fue interrumpida por un evento que nadie podría haber anticipado. El asesinato de JonBenét Ramsey, una niña reina de belleza de 6 años, conmocionó a la comunidad y más allá. Su muerte trajo una nube oscura sobre la ciudad. JonBenét, con su sonrisa contagiosa y sus brillantes ojos azules, era la niña mimada de su familia y el orgullo de Boulder. Su presencia iluminaba cualquier habitación. Su historia, sin embargo, no sería de triunfo sino de una tragedia inimaginable. La pérdida de JonBenét dejó un vacío que nunca podría llenarse. La noticia se extendió como la pólvora, cada palabra susurrada más pesada que la anterior. La comunidad, antes unida, ahora se encontraba dividida por el miedo y la sospecha. ¿Cómo pudo ocurrir un crimen tan horrible entre ellos? La incredulidad y el horror se apoderaron de los corazones de los residentes. Los cimientos mismos de su refugio parecían derrumbarse. La sensación de seguridad que una vez conocieron se desvaneció en un instante. La investigación comenzó de inmediato. Una carrera contrarreloj para encontrar al responsable de extinguir una vida tan joven de forma tan brutal. Los detectives trabajaban sin descanso, buscando pistas en cada rincón. Cada rincón de la casa de los Ramsey se convirtió en la escena del crimen, cada objeto, una posible pista. La casa, que una vez fue un hogar lleno de risas, ahora era un lugar de dolor y misterio. Cada vecino en un posible testigo. Las autoridades iban de puerta en puerta, buscando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el caso. La policía, el FBI y la nación observaban, esperaban y rezaban por respuestas. La presión para resolver el caso era inmensa, y cada día sin respuestas aumentaba la desesperación. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la pregunta seguía siendo, ¿quién pudo haber cometido un acto tan atroz? La incertidumbre pesaba sobre todos. El asesinato de JonBenét Ramsey se convirtió en algo más que una tragedia local. Se convirtió en una obsesión nacional. Los medios de comunicación no dejaban de cubrir la historia, manteniendo a la nación en vilo. Los medios de comunicación invadieron Boulder, y sus cámaras captaron cada novedad, cada teoría, cada lágrima. La ciudad, antes tranquila, ahora estaba bajo el escrutinio constante del público. El mundo contuvo el aliento, desesperado por comprender cómo podía existir tal maldad en un lugar aparentemente intacto por la oscuridad. La comunidad, una vez unida, ahora se encontraba en un estado de shock y desconfianza. Pero a la sombra de las rocosas, un asesino caminaba libre, dejando tras de sí un legado de dolor, preguntas sin respuesta y una comunidad cambiada para siempre. La búsqueda de justicia continuaba, mientras Boulder intentaba sanar sus heridas. La alegría festiva del día de Navidad aún flotaba en el aire, con luces brillantes y decoraciones que adornaban cada rincón del vecindario. Pero dentro de la casa de los Ramsey, una trama siniestra ya se estaba desarrollando, una sombra oscura que contrastaba con la luz exterior. Patsy y John Ramsey, una pareja aparentemente normal que vivía en un barrio acomodado, despertaron a su peor pesadilla. La tranquilidad de su hogar se rompió en un instante. Su hija, JonBenét, no estaba en su cama. La habitación vacía y la cama deshecha eran señales de que algo terrible había sucedido.
El pánico se apoderó de ellos mientras registraban frenéticamente cada habitación, buscando cualquier rastro de su hija desaparecida. Sus gritos resonaban en la silenciosa casa, un eco de desesperación que llenaba cada rincón. Los regalos de Navidad yacían intactos, un cruel recordatorio de la alegría que les habían robado. La festividad se había convertido en una tragedia. Su mundo se derrumbaba. Cada segundo que pasaba era una eternidad. La angustia y el miedo se apoderaban de ellos. Entonces llegó el descubrimiento que pondría los pelos de punta incluso a los investigadores más curtidos. Un hallazgo que cambiaría todo. En el sótano de su propia casa, una nota de rescate, larga e incoherente, yacía en las escaleras. La nota estaba escrita a mano, con una caligrafía temblorosa. En ella se exigía una fuerte suma por el regreso seguro de John Bennett, un detalle que a muchos les pareció inusual. La cantidad pedida era exorbitante. La nota, escrita en un bloc de notas de la casa, alimentó la creciente sospecha de que no se trataba de un secuestro ordinario. Algo no cuadraba. Los Ramsey, desesperados y aferrados a la esperanza, siguieron al pie de la letra las instrucciones del secuestrador. Cada paso era crucial. Esperaron con el corazón latiéndoles a 1000 por hora, una mezcla de miedo y expectación. Cada minuto que pasaba aumentaba su ansiedad. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. La espera se volvía insoportable. Horas más tarde, John Ramsey hizo un macabro hallazgo en el sótano. Un descubrimiento que nadie podría haber anticipado. Escondido en una habitación poco utilizada yacía el cuerpo sin vida de su querida hija. La escena era desgarradora. John Bennett, vestida con su pijama, había sido brutalmente asesinada. La inocencia de su apariencia contrastaba con la brutalidad del crimen. La imagen de su pequeño cuerpo, congelado para siempre en el tiempo, quedaría grabada en la mente de los investigadores y del público por igual. Un recuerdo imborrable. La atmósfera festiva de la Navidad fue reemplazada por un gélido temor. La alegría se había transformado en dolor. Boulder, la ciudad enclavada a los pies de las majestuosas rocosas, era ahora el escenario de un crimen que desafiaba toda comprensión. La comunidad estaba en shock, buscando respuestas en medio de la tragedia. La nota de rescate, descubierta en aquella fatídica mañana de Navidad, se convirtió rápidamente en un punto central de la investigación. Era un documento que no solo contenía demandas, sino que también parecía estar impregnado de un aire de desesperación y amenaza. Su extraño contenido y su peculiar escritura planteaban más preguntas que respuestas. Cada línea escrita parecía cuidadosamente calculada para infundir miedo y confusión. ¿Quién se tomaría tantas molestias para luego dejar el cuerpo de su víctima en la casa? Esta pregunta atormentaba a los investigadores, quienes no podían entender la lógica detrás de tal acto. La nota en sí era escalofriante, llena de amenazas y exigencias. Cada palabra parecía diseñada para causar pánico y desesperación en los corazones de los Ramsey. En ella se advertía a los Ramsey que no se pusieran en contacto con las autoridades y se insistía en una cantidad específica de dinero para el regreso seguro de John Bennett. La precisión de las demandas era inquietante, como si el autor conociera íntimamente a la familia. El lenguaje era teatral, casi como si el autor se hubiera inspirado en una película de suspense de Hollywood. Las frases estaban cargadas de dramatismo, como si el escritor estuviera disfrutando del poder que tenía sobre la familia. Pero detrás de la fanfarronería dramática había una frialdad escalofriante, una completa falta de empatía por la niña cuya vida pendía de un hilo. La indiferencia hacia el sufrimiento de John Bennett era evidente en cada palabra. Los expertos analizaron cada palabra, cada signo de puntuación, buscando pistas sobre la identidad del escritor. Se examinó la caligrafía con minuciosidad, esperando encontrar algún indicio revelador. Se analizó la escritura, se comparó y se debatió. Los expertos en caligrafía trabajaron incansablemente, tratando de desentrañar el misterio que rodeaba la nota. ¿Era de Patsy Ramsey, como algunos sugerían? La posibilidad de que la madre de John Bennett pudiera estar involucrada en la redacción de la nota era un pensamiento perturbador, o era un intento deliberado de desviar la investigación. La idea de que alguien pudiera haber escrito la nota para confundir a los investigadores añadía otra capa de complejidad al caso.
La nota se convirtió en un rompecabezas dentro de un enigma, añadiendo otra capa de complejidad a un caso ya de por sí desconcertante. Cada nueva teoría parecía abrir más preguntas que respuestas. Algunos investigadores creían que la nota de rescate era una farsa, un intento desesperado por encubrir el verdadero crimen. La longitud de la nota, los detalles específicos sobre la cantidad del rescate y el hecho de que estuviera escrita en un papel encontrado en la casa apuntaban a un escenario fabricado. La longitud de la nota, los detalles específicos sobre la cantidad del rescate y el hecho de que estuviera escrita en un papel encontrado en la casa apuntaban a un escenario fabricado. La meticulosidad con la que se había escrito sugería una planificación cuidadosa. ¿Se trataba de un intento a sangre fría de desviar las sospechas? La posibilidad de que alguien hubiera creado una nota tan elaborada para engañar a los investigadores era inquietante. ¿O era la súplica genuina de un individuo desesperado? La nota también podía interpretarse como un grito de ayuda de alguien que se encontraba en una situación desesperada. La nota de rescate, en lugar de conducir a los investigadores hasta el autor, no hizo más que ahondar en el misterio que rodeaba la muerte de John Bennett. Cada nueva pista parecía llevar a un callejón sin salida. Era un duro recordatorio de hasta dónde sería capaz de llegar alguien para ocultar su crimen y del cruel juego que estaba dispuesto a jugar con una familia destrozada por el dolor. La nota de rescate se convirtió en un símbolo de la crueldad y el engaño que rodeaban el caso, dejando a todos preguntándose quién podría ser tan despiadado.